Hola y bienvenidos al estudio Eric Osmos, hoy por primera vez en Thales. Mi general, buenos días. Hola, bienvenido. Recibimos con honor y suerte al general Yakovlev. En nuestras conversaciones privadas hablamos sobre el conflicto y la escalada de Rusia. Eso genera muchas preguntas, sobre todo sobre la desescalada. ¿Cómo ve usted la escalada de Rusia? Putin está en la cima de la escalera en comparación con nosotros. Pasamos el tiempo persiguiéndolo en los peldaños, dudando si aún podemos jugar con uno más. Así es, Putin domina la escalera de la escalada, lo que me llevó a reflexionar sobre el concepto de la escalada. ¿Es solo retórica o realmente ocurre una escalada? Eso tiene consecuencias muy concretas, porque, por ejemplo, todos hemos escuchado que si le diéramos artillería solar a los ucranianos, eso sería una escalada, como si a los rusos les importara bombardear Ucrania. Lo mismo con los tanques, los F-16. Entonces, cada vez que en el campo occidental, básicamente para simplificar, hemos querido hacer algo para ayudar a Ucrania. Hemos escuchado ese argumento de todos lados diciendo que estamos escalando el conflicto, empezando por los rusos, con una palabra, por ejemplo, que es genial y creo que inventaron, la cobeligerancia, en el sentido de que si das cascos y chalecos antibalas, eres cobeligerante a Alemania. ¿Ven la gravedad? Están en guerra con Rusia sin razón, lo notamos poco a poco. Y sobre todo, incluso cuando damos recursos, los limitamos, no damos lo suficiente. No permitimos que Ucrania alcance el nivel de Putin. Entonces, eso tiene consecuencias concretas. Pero es una forma de diálogo estratégico entre Rusia y Ucrania en la que quieren excluirnos. Sí, y justamente ese diálogo estratégico, esa teoría de la escalada, no es más que una modelización de las relaciones internacionales. Aporta una mejor comprensión de los desafíos y, en última instancia, de lo que podríamos hacer. Y Entonces, ¿qué es la teoría de la escalada? entonces la teoría de la escalada inicialmente es una reflexión estadounidense relacionada con la escalada nuclear. Entonces, los actos que podemos hacer. La etapa 0 es la paz y la etapa 44, en la escala del primer investigador en tener un AN, es el apocalipsis nuclear. Bueno, entonces empezamos con retórica, acciones limitadas, luego hay ataques nucleares limitados, etc. Pero los estadounidenses, al seguir reflexionando sobre la escalada, aportaron elementos muy interesantes que nos pueden servir. Por ejemplo, la escalada puede ser vertical. Son nuevos medios de guerra o una nueva violencia en la guerra. Por ejemplo, cuando los rusos usan el Kinzhal, es una escalada. Un misil hipersónico aerobalístico. Eso fue al inicio de la guerra. Todos debían estar aterrorizados por lo que ocurriría. También está la apertura de otros frentes. Por ejemplo, recientemente la amenaza de drones sobre Dinamarca. Es una forma de desviar nuestra atención. Escalada horizontal. Y luego pueden tener una escalada política que es, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial. Al principio el objetivo era frenar la frenar la expansión alemana. Luego se afirmó que acabaríamos con el militarismo alemán. Entonces, 3 categorías, 3 tipos de escalada, 3 ejes de escalada, sabiendo que hay algunos que son multieje. Por ejemplo, la guerra informativa. Es a la vez vertical porque se refuerza la acción, es horizontal porque sale del campo material hacia un nuevo campo y además es política porque tiene un impacto político. ¿No está esto también ligado a nuestra posible incomprensión de Putin y su legado cultural tras el fin de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas? Sí. Sí, algo que no sé, no lo pensamos. Entonces Putin fue criado con el comunismo en sus años jóvenes, como todos los demás. Y entonces el comunismo decía estar comprometido, la Unión Soviética decía estar comprometida en una lucha a muerte contra el capitalismo. De ahí no saldría ni un vencedor ni un vencido, solo saldría un vencedor, porque el vencido desaparecería en el basurero de la historia. No importa si los dirigentes soviéticos lo creyeron, el pueblo sí lo hizo, si así lo prefiere ver. Y como mínimo, esa era la concepción del mundo en la que fue criado Putin.
Desafortunadamente para él, la victoria inevitable del comunismo se transformó en... derrota. Y la Unión Soviética terminó en la basura de la historia, por cierto. Pero resucitó a Rusia. Y ahí Putin recuperó la herencia rusa y de hecho la sincretizó con la herencia soviética. Entonces, basado en la Rusia eterna, la Rusia de los valores frente a Occidente decadente. Pero la conclusión de eso es que para Putin esta guerra es más que una guerra total. No hay vencidos al final de esta guerra, solo queda el vencedor. Mientras que en nuestra concepción de la guerra, cuando hacíamos la guerra contra Alemania, bueno, la frontera cambiaba, teníamos ven lo que quiero decir, pero en general seguiría existiendo una Francia, seguiría existiendo una Alemania. No estamos en ese modo nihilista apocalíptico de la concepción de la guerra para Putin, que además vale para él, porque la consecuencia de eso, o lo contrario, es que si Rusia pierde la guerra, corre el riesgo de desaparecer, corre el riesgo de desmembrarse, de colapsar. Así que los riesgos son muy, muy altos. No lo entendemos, creemos que es una guerra limitada. Para Putin es una guerra existencial. Para él individualmente, porque lo sacarían si pierde, pero también para Rusia es una lucha a muerte en la que se ha comprometido. Sí, gracias. De decirlo, creo que es para él individualmente, para su régimen. Todos en Europa queremos que Rusia sobreviva de alguna manera. Hubo un polaco que dijo que se necesita un plan para desmembrar Rusia. La vamos a dividir en 14 entidades. La principal amenaza de un desmembramiento de Rusia proviene de China. Sí. Recuperaría los millones de kilómetros cuadrados que Rusia le quitó en los tratados desiguales de Haigun 1858 y Tarbagatay 1864. Creo que es de memoria. Uno de los mapas oficiales recientes del Partido Comunista Chino muestra la recuperación de Manchuria y el norte. ¿Así es? Eso es una buena noticia para Putin. Así que para Putin es algo existencial. Para Rusia, en la medida en que todos nosotros quisiéramos que Rusia volviera como en 1990 y ya en tiempos del sovietismo. Rusia, bueno, la Unión Soviética era un socio, podíamos vivir con ella, nos guardaba rencor, no sabíamos por qué, pero podíamos vivir con eso. Sin embargo, hay certeza de victoria en Putin como si fuera muerte o triunfo. Entonces, eso forma parte de su discurso, que viene de su mentalidad comunista, porque la victoria del comunismo se presentaba como inevitable, era el sentido de la historia. El capitalismo no tenía ninguna oportunidad, en realidad. Y entonces, eso es lo que le vendió a su pueblo, que la victoria es segura, que es inevitable. Entonces, sí, tuvimos problemas, sí, está pasando, la operación militar especial no está saliendo exactamente como se planeó, pero está claro, al final de cuentas, esto va a terminar de nuestro lado. Y el hecho es que Trump lo ayudó mucho a vender ese mensaje. Si regresamos a la cuestión de la escalada, dominancia, ese concepto estadounidense, actualmente mencionaste una escala de escalada horizontal y vertical. ¿En qué nivel estamos? ¿Siempre solo perseguimos o eso parece? ¿Qué es lo que...? ¿Qué hacen en la escala de Han? Ya no sé en qué punto estamos, pero Putin está más arriba que nosotros, eso es claro. Incluso hoy nos cuesta ponernos a su nivel y no queremos hacerlo. Siempre tememos al escalar excedernos. Pero es que hay un dominio de la escalada por parte de Rusia y nosotros simplemente no nos atrevemos a responder a su violación de todas las reglas, como los misiles que llegan demasiado lejos, etc. Y hay dos razones para eso. La primera razón del dominio es nuestras propias limitaciones, nuestro propio miedo, nuestra aversión al riesgo. La segunda limitación es que Putin, en cada uno de sus movimientos, está haciendo juegos de guerra. Antes, él prueba las hipótesis, anticipa las posibles respuestas y nuestras respuestas ya están integradas en su cálculo para el siguiente movimiento. Mientras reaccionamos, hay drones en Dinamarca. ¿Qué hacemos al respecto? ¿Pero usted habla de aversión al riesgo? Sí. Por miedo al riesgo, no derribamos drones ni aviones que invaden nuestro espacio aéreo, ya que no hay decisión clara. Por aversión al riesgo, solo retrocedemos. Entonces, quiero decir, los políticos están acostumbrados a evitar el riesgo para no perder las elecciones. Los militares y estrategas prefieren tomar decisiones firmes, no ven riesgo en hacerlo. Tomar una decisión firme no es un riesgo, sino que controlamos mejor el riesgo. Sí, al menos sabemos cuál es el riesgo y su grado. Y muy a menudo, rechazar el riesgo ahora solo aumenta el riesgo. Más. Un ejemplo es la escalada hacia la Segunda Guerra Mundial.
Al negarse a asumir riesgos, terminamos con una Segunda Guerra Mundial. ¿Y cómo hacemos para volver al umbral? Es decir, ¿cómo hacemos para que Rusia desescale? Habría ya aceptar que estamos en guerra con Rusia. Somos el objetivo. Básicamente es la OTAN. Nos han señalado como enemigos. Así es, nos ven como enemigos. Cuando les conviene es Ucrania, cuando no, somos nosotros. Entonces, primero hay que aceptar la pelea, porque si no aceptamos la pelea, la vamos a perder. Es tonto, es una obviedad. En segundo lugar, aceptar el riesgo y buscar en la teoría de la escalada ideas útiles como sorprender o atacar por la retaguardia. Por ejemplo, frente a una escalada vertical, apuntar a una escalada horizontal o frente a una... o al revés. Por ejemplo, cuando la represa de Zaporilla se rompió, ¿fue culpa o acción directa de los rusos o no? Hay un debate entre expertos, pero eso importa poco. Ellos eran los que estaban ahí, así que son responsables. Y bueno, ahí era el momento perfecto para decir, muy bien, los ataques MS, yo se los di a los ucranianos. ¿Les permito usarlos o los están robando? Y los rusos habrían dicho, pero no veo la relación. No es una relación, es pura y simple represalia. Asumido, hay que asumirlo. Y entonces los rusos habrían dicho, ay, Zaporilla recibió un golpe no anticipado porque ahí los habríamos tomado por sorpresa. Y la próxima vez pensarían, ¿qué nos harán ahora? Solo con ponerlos en el... Esperen, ya nos hicieron una jugada, así que ahora hay que tener cuidado. Eso los animaría a ser más cautelosos y subirían la escalera menos rápido. Hasta ahora nuestras reacciones siempre han sido muy blandas. Y entonces eso los anima a seguir. Es decir, que cada vez además advertíamos cuidado si hay norcoreanos. Vamos a hacer algo muy suave. Ellos lo hacen. Nuestra cosa suave hace que se reequilibre porque ellos han escalado y al final siempre van más allá. Lejos, exactamente. Les dejamos el... Siempre son ellos los que suben primero. También está este desarrollo de la idea de que hay un inevitable aumento de la agresividad rusa, ante la cual siempre vamos a estar atrasados. Sí, es... Entonces, ahí está el riesgo para nosotros de entrar en la escala ya. Pero a pesar de todo, igual hicimos cosas. En 2025 hay elementos que Putin claramente no anticipó, como el despertar de Europa. Bueno, eso sí es algo muy importante. Y el hecho de que el desacoplamiento de Estados Unidos, bueno, ayudado por la administración Trump actual, no es para ayudarnos, es para ayudar a Ucrania a continuar. Eso es, estoy en 2022. Entonces era una idea que nadie tenía, y no solo Putin, nosotros tampoco, no lo creíamos. Entonces, aunque diga en la escala, él siempre está por encima de nosotros. Aún así, en la escalada hubo consecuencias inesperadas por algunas de esas escaladas. Y también su discurso escalatorio, que resultó ser falso. Cada vez que decía, si hacen eso, será terrible, como la gesticulación nuclear, por ejemplo. Al final, lo miramos directamente a los ojos y lo hicimos de todos modos. Dar tanques y F-16 no es suficiente, es muy poco y tarde. Cada vez. Entonces, Putin sube la escalera, aunque los peldaños podrían no ser tan sólidos como cree. La voluntad de Putin, de todos modos, es hacernos creer que, al final, la victoria rusa es inevitable. Eso pasa con los bots y los muchos comentarios que recibimos en el canal. Gracias por comentar. Eso mejora el posicionamiento de los videos. Gracias a los rusos por eso. Pero es decir que nuestra voluntad está siendo atacada por su palabra que afirma que ganaremos al final, sin duda. Es una idea muy fuerte y que seduce, en particular a Trump. Porque es cierto que si ya sabes que perdiste la guerra, es inmoral seguir. Y entonces, mejor detener la masacre de inmediato. Voy a tomar el ejemplo de un militante, un activista ecologista que se preocupa por el bienestar animal, que va a un matadero e intenta salvar a una vaca que está a punto de ser sacrificada. Eso termina en una pelea sangrienta. Al final, la vaca muere y solo alargamos su agonía. Entonces, en ese caso sería mejor dejarla morir. ¿Esa lo ve? Ese es un argumento fuerte de Putin y debemos revertirlo diciendo que es una carrera de resistencia. Y Ucrania resistirá. Ucrania, ayudada por
el bloque occidental resistirá más tiempo que ustedes. Si logramos sembrar, aunque sea la duda, en el pueblo ruso y al menos en sus dirigentes, bajo... Subtitulaje ST-501. Subtitulaje ST-501. Subtitulaje 501. Subtitulaje ST-501. Desestabilizará a Putin frente a su gente que pensará, yo apoyaba una operación especial, pero si esto se vuelve una guerra total, ¿no? O sea, se le prohíbe a Rusia, creo, Kishil, si Rusia busca conquistar Ucrania militarmente y no lo logra, entonces intenta que Ucrania colapse económicamente. Por eso debemos evitar ese colapso. Entonces, es decir que ya no hay más objetivos estratégicos para Putin y por lo tanto, necesariamente eso es lo que lleva a la desescalada. Para Putin existe el cuestionar la certeza de su victoria. Entonces, él cree que quizá es hora de recoger ganancias. ¿Ven? Es cuando está en su apogeo que hay que decir generosamente, estoy listo para hablar. Y entonces él se quedaría con lo esencial de lo que tiene ahora y luego dejaría que Ucrania se fuera y todo eso. Entonces no sería una victoria para él, pero sería mejor que esperar demasiado tiempo. Y el colapso De su ejército y el colapso que entonces habrá cambiado completamente él. ¿Pero no hay manera de exponer las fragilidades estratégicas rusas? Observamos que Ucrania puede atacar más lejos y con misiles más eficaces, afectando la economía. Incluso Kaliningrado, que de todos modos ellos fingen que son los que están en posición de fuerza con Kaliningrado, pero están rodeados. ¿No hay manera de que nosotros hagamos una guerra informativa como la que ellos nos hacen a nosotros? Por ejemplo, y me gusta el ejemplo de Kaliningrado porque se presenta como un factor de fuerza en medio de Occidente, pero en realidad es sobre todo un factor de debilidad para Rusia. Kaliningrado es muy vulnerable. Y esa narrativa sobre la victoria inevitable de Rusia no la comparte ningún militar con el que se hable, ni ningún estratega. Los geopolitólogos suelen afirmar que Rusia agota sus reservas, no puede reclutar y su economía está mal. ¿Por qué ese discurso no logra penetrar ni en la narrativa ni en nuestros países? Creo que es por la persistencia de... Desde el principio, Él nos puso, nos mira desde arriba de la escala, si quieres, así que Él nos puso. Siempre miramos hacia arriba y paradójicamente, incluso si subimos la escala, seguiremos mirando hacia arriba. Y tal vez nosotros mismos nos sorprendamos al verlo. Oye, pero de hecho, Vladimir, ahora soy yo quien te domina, ahora tú me vas a escuchar. Y luego esas acciones informativas, porque gran parte de las opiniones sobre la culpa de la guerra, por ejemplo, que es culpa de la OTAN, todavía se escucha eso en Francia. Incluso Trump, en ese sentido. Si Ucrania no hubiera resistido, no habría habido guerra. Ah, sí, efectivamente. Y en este caso no hablamos de la historia de la vaca que agoniza. Sabemos muy bien que la resistencia ucraniana salvó la vida de cientos de miles de ucranianos. Se sabe que en las zonas ocupadas deportaron oficialmente a 700.000 niños a solo 2 horas de París. Esas son cifras rusas, decenas de miles de muertos y los barmutes. Ese lenguaje es inaceptable aquí. Señoras... Sí, pero no sacamos las consecuencias, porque a pesar de todo, para mucha gente, esta guerra de Ucrania la vemos desde afuera como si fuera un espectáculo. C11 para el cual ponemos monedas para que siga. Sí es nuestra guerra, por no hacer el esfuerzo para ponerle fin. Y entonces ahí el cálculo de Putin de haber querido poner a Ucrania, de intentar aislar a Ucrania,
el hecho de que no funcione, podemos demostrarle que ese cálculo será un fracaso para llegar una vez más a esa paz que todos deseamos, ¿no? Debemos seguir y tomar acciones contundentes, como por ejemplo, Escudo celeste. Ejercicios alrededor de Kaliningrado para recordarle la vulnerabilidad de Kaliningrado. Por ejemplo, políticas declaratorias mucho más duras. Frente a Lukashenko, me sorprende que todos se olviden de Lukashenko. Lukashenko es un criminal de guerra, participó en esta guerra. Las fuerzas que fueron a Kiev partieron desde su territorio bielorruso. La artillería rusa dispara desde Bielorrusia. Entonces, desde cualquier punto de vista, ni siquiera es un gerente de comedia, está en la guerra, es cómplice de la guerra. Deberíamos decir abiertamente que cuando este asunto termine, vamos a hablar de ello de nuevo, camaradas. Ahí vas a pasar por la picadora, amigo, mientras que aquí estamos razonando. Habría que decirle a Lukashenko que tus días están contados en realidad. Entonces, retomamos la iniciativa en Ucrania por un lado y Rusia por el otro. Sí, creo que sí. Entonces, también hay que razonar. Y eso debería motivarnos por el hecho de que aquí hablo de una escalada concertada. Es posible que ahora haya una estrategia concertada, aunque quizá no era así en 2022, de China, de Rusia, de Corea del Norte, de Irán, en fin, de los revisionistas en el plano político, cuestionando el llamado orden internacional, que hay que reconocer que es un caos controlado por Occidente, en fin, etc. Pero, por ejemplo, a Putin de escalar verticalmente, a China de escalar horizontalmente amenazando, Taiwán en particular. Corea del Norte e Irán participan en la escalada vertical ayudando directamente al esfuerzo de guerra ruso y también en la escalada horizontal creando otros focos de conflicto. Entonces, en realidad, nos enfrentamos a Putin, no en una sola escala, sino en varias escalas al mismo tiempo, donde los muchachos se ayudan entre sí. Y eso debemos tenerlo en cuenta. Y en ese sentido, un éxito de Occidente en Ucrania desestabilizaría todas sus escalas. Entonces, hay más en juego en Ucrania que un simple debate Europa-Rusia o solo Rusia. Y Ucrania es solo el comienzo del debate, en realidad. Recuerdo que en 2014, tras la anexión de Crimea, usted mencionó que era el inicio de la Tercera Guerra Mundial. ¿Seguimos intentando evitar la escalada? Y todos queremos evitar la Tercera Guerra Mundial. Pero eso implica ser creíbles al afirmar que haremos lo necesario para evitarla. Sí, y que los políticos respalden el discurso militar para frenar la escalada. No todos los militares están de acuerdo conmigo. Y aquí no razono como militar, razono como... ¿Estrategia? Al menos fuimos formados en estrategia, ¿sí? Felicidades, en general, muchas gracias. Gracias a ustedes. Esperamos que les haya gustado. Les dejamos el enlace en los comentarios del video para Sky Shield. ¿Quién es la iniciativa? También para proteger el cielo. Ucrania. Proteger a los civiles muy al oeste para evitar una confrontación directa con Rusia. Porque ahora el 93% de los ataques rusos son contra civiles. Son 2.600 ataques al sistema de salud, 3.000 escuelas. Realmente estamos ante algo que no deberíamos aceptar. Hay formas de protegerlos sin escalar el conflicto, incluso podría reducirse. Lo vio con el general. Gracias, esperamos que les haya gustado. Nos vemos pronto.